Bueno, seguimos en De Regreso Octubre. Tenemos la primera comunicación, la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, que ya la hemos tenido y bueno, ha habido algunos movimientos y queríamos charlar de vuelta con ella. Elizabeth, Santiago te saluda, ¿cómo te va? Hola Santiago, ¿cómo andan? Bien, muy bien, gracias por la comunicación. No, y bueno, por favor. Queríamos saber las dos novedades que pasaron la semana pasada. Primero, la declaración del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidiendo la liberación de Milagro, considerando una detención arbitraria, sin fundamento. Y el otro, el apriete que nos empezó a llegar a nosotros por WhatsApp, no sabíamos si era verdad, si era mentira, hasta que bueno, terminó saliendo en todos lados, de ciertos compañeros en la unidad básica de la Tupac en el centro, ¿no? Sí, exacto, es cierto, pensé que habíamos hablado antes, pero creo que hablamos justo el día anterior a la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Esta resolución fue notificada al Estado Nacional el viernes de la semana pasada, no de la pasada, de la anterior. Sí. Se trata de un grupo de trabajo especializado, integrado por 5 expertos de distintos países del mundo, que no tienen ninguna relación, son absolutamente independientes e imparciales del Estado argentino y de los peticionarios. Se trata de una denuncia que interpusieron el 2 de febrero de este año el CELS, Amnistía Internacional y Andes. Andes es un grupo también un organismo de abogados y abogadas de derechos humanos de Tucumán, reclamando centralmente que el grupo de trabajo, que tiene entre sus competencias la posibilidad de de calificar como arbitrarias o no distintas de las detenciones de personas que se presenten en los casos, y en todo caso pueden archivar las resoluciones, decir que no son arbitrarias, o en su defecto, como en el caso de Milagro, fallar, tomar la decisión, porque no es una mera opinión, sino es una decisión por el cual entendieron que efectivamente la detención de Milagro por 4 ejes importantes, entre ellos por la ausencia de independencia del Poder Judicial de Jujuy, era una detención arbitraria y por lo tanto se violaba, la Argentina estaba violando en el caso tanto 2 artículos, 2 cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En consecuencia de entender que es arbitraria, le solicita al gobierno de la República Argentina, esto es importante, no al Poder Judicial, no a Jujuy, no al contador Morales, sino al gobierno nacional, la inmediata, dice allí textual, la inmediata libertad de Milagro, la reparación por su detención arbitraria y que se investigue, que eso es un tema que salió bastante menos en los medios, pero para mí es vital, que se investigue la violación de los derechos humanos que está sufriendo Milagro. De ahí en más, que hicimos una conferencia de prensa el viernes, el pasado, con toda la conmoción que generó. Lo cierto es que distintos funcionarios del gobierno nacional y del gobierno de Jujuy salieron a bajarle el precio, por decir de alguna forma, a la resolución, tratando con argumentos algunos muy burdos, algunos creo que realmente algunos funcionarios, como por ejemplo Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos, mal informados, mal asesorados. En general, el sistema en Argentina no estamos acostumbrados a la intervención del sistema universal, es decir, del sistema de Naciones Unidas, sino del sistema interamericano, el de la OEA. Pero salieron a decir desde que la resolución estaba en base exclusivamente a la causa de la CAMPE, de la protesta social, lo que es no solamente falaz porque leerlo son 22 carillas y de ahí surge, sino que la presentación se hizo el 2 de febrero. Para el 2 de febrero Milagro ya estaba escarcelada en esa causa. Claro, tal cual, sí. Por otro lado, diciendo que no es vinculante, todas las que han sido muy berretas, porque no le puedo decir de otra forma, porque ni siquiera son temas que puedan ser de discusión jurídica. Seguro. Elizabeth, ¿esta resolución habilita a que haya algunas medidas sobre la justicia o algo que se pueda actuar tomando en cuenta esta resolución, presentar en algún lado y seguir insistiendo por los medios que quedan?
Sí, claramente. En principio la responsabilidad es del Estado Nacional, porque el que suscribe los tratados con otras naciones, digamos, es el Estado Nacional, así que, y tiene que contestar en un plazo si cumplió, en qué fecha cumplió, etcétera, etcétera. Nosotros el lunes de la semana pasada, el martes, de la semana pasada, los peticionarios presentaron una nota dirigida a la canciller Malcorra, y el miércoles de la semana pasada lo hicimos el equipo de la defensa de Milagro, sí, pidiéndole que nos haga saber a la brevedad cuál iba a ser el modo y los tiempos para hacer efectiva esta resolución. Sí. Y por otro lado, nosotros, a diferencia del CELS y de Amnistía, le pedíamos que nos informaran si iban a llevar adelante si iban a formular alguna denuncia por la investigación de estos, de estos graves hechos, que además lo exige el grupo de trabajo. Claro. Hasta la fecha de hoy, sí, sin respuesta. Lunes, todavía no recibimos ninguna respuesta. Estamos expectantes por lo que tomamos conocimiento por los medios, digamos, no porque nadie, ni siquiera algún funcionario de segunda o de tercera línea se comunicó con nosotros. Tomamos conocimiento que el viernes la canciller le giró esta resolución al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Vamos a esperar un par de días a ver si recibimos alguna respuesta. Y estamos evaluando claramente hacer alguna presentación judicial, pero bueno, digamos, entendemos que esto también implica algún tipo de articulación política, la del Estado Nacional, entre el Estado Provincial, el Poder Judicial, y entendemos que pasó recién una semana, así que estamos expectantes a ver si efectivamente existe alguna voluntad, cosa que en principio ya estamos empezando a descartar, pero claro. Nos parece que la respuesta debe ser política antes que judicial. De todas formas, ya estamos trabajando en una presentación judicial para dejar correr un par de días más, y si no tenemos ni siquiera una respuesta de las notas que hemos presentado, entendemos que estaremos presentándolo a la brevedad. Bien. Bueno, estamos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, que es del equipo de abogados de Milagro. Sí. Igualmente, Elizabeth, Gerardo Morales como que lo maneja a su antojo al Poder Judicial jujeño, sí, ¿no? Sí, y hay una información que surgió el viernes de la semana pasada, que es unas manifestaciones que expresó él a un periodista, que dijo ni más ni menos, yo no le voy a dar la libertad a esa mujer. Que implica muchísimas cosas, además, digamos, hay que dejarlo hablar, porque además es un político tan de pacotilla que ciertamente lo mejor que podemos hacer es dejarlo hablar, más allá que nosotros ya dejó de ser un interlocutor para nosotros, pero él solo se está autoincriminando diciendo que está detenida a disposición de él, cosa que todos sabemos del 16 de enero en adelante, pero que lo diga él mismo, y además esta cosa tan misógina que tiene, que nosotros, y en particular yo repito cada vez que hablo que Milagro, además de todo, está presa porque es mujer. Entonces estas declaraciones que hace Morales, digamos, en realidad no hay ni que contestarle, porque solamente viene a reafirmar lo que todos ya sabemos, que está presa porque él la odia, está presa por decisión política de él, está presa porque no tolera, porque no podría gobernar con Milagro en la calle, no podría llevar adelante el brutal ajuste que está llevando adelante y que lo sufren la gran mayoría de los militantes y de los jujeños, porque la grave crisis, digamos, más allá que esto en general en los medios no sale, hubo dos paros generales de 48 horas en Jujuy, convocados por las 3 centrales sindicales de allá. Esto es inédito, ¿sí? Inédito. No está pasando en ningún otro lugar del país, y esto habla del ajuste que está llevando adelante Morales, que está atacando a todos los trabajadores, a toda la clase trabajadora. Elizabeth, sí, te pregunto la última, así ya te dejamos tranquila, si bien no tiene que ver con la defensa de Milagro Sala en particular, pero sí con el atentado que hubo a la organización que contaba Garfagnini sobre lo que pasó el viernes pasado. ¿Nos puedes dar algunos detalles? Si se presentaron denuncias. Sí, claro. Fue en el mismo momento que estaba terminando la marcha y la movilización a Plaza de Mayo convocada por las 2 CTA, en los
en los cuales todos los oradores que estuvieron presentes en el palco hicieron mención y un pedido en particular por la libertad de Milagro, y el discurso de cierre de Hugo Yasky pidió, de hecho cerró hablando de una Navidad sin presos políticos y con Milagro en libertad, mientras esto estaba sucediendo a unas pocas cuadras en México y San José, donde está la sede de la capital federal de la Tupac Amaru. Se presentaron 3 hombres armados con armas automáticas, con 9 milímetros en particular. Sí. La sede es un lugar donde hay mucho movimiento de gente constantemente, está lleno de compañeros a toda hora, y era un momento justamente porque estaban toda la Tupac en la Plaza de Mayo. Había solamente tres compañeros, 2 hombres, uno de 60 años, uno joven y una mujer joven. Se presentaron con una actitud muy violenta, muy desafiantes, diciendo que tenían la zona liberada, que ni siquiera se gastaran en hacer una denuncia policial. Se robaron algo de dinero que tenían ellos. A uno de los compañeros le gatillaron la rodilla y por suerte no salió la bala. Sí. Hicieron claramente mención de que estaban ahí, que estaban podridos, de que se dejaran de molestar con la Milagro, dijeron, y que les daba asco la Tupac, y se fueron, así como llegaron. Se llamó a la policía inmediatamente. Además hay a 20 metros de la sede de la Tupac hay una cámara del gobierno de la ciudad en la vía pública. La policía vino, tuvimos que estar bastante insistentes para la recolección de huellas, pero bueno, finalmente sí se encontraron algunas huellas en algunos lugares, y recién vino como a altas horas de la noche la policía científica para recolectar. ¿A las 3 de la mañana puede ser? A las 3 de la mañana, exactamente. Cuando fueron a las 19 horas del atentado. Exactamente, a las 19 horas fue más o menos. Lo cierto es que es muy difícil no unir esta información, no fue un robo al voleo. Claro. Claramente hubo un mensaje mafioso, y es por eso que nosotros responsabilizamos a Patricia Bullrich, a quien creo que nosotros habíamos denunciado hace 15 días. Lo que pasa es que los tiempos que con los que estamos viviendo no nos convocan todo el tiempo, pero por un espionaje ilegal que se estuvo llevando adelante en principio por fuerzas de gendarmería a distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales en la provincia de Jujuy, entre ellos a la organización Tupac Amaru. Claro. Entonces es muy difícil, como les decía, no ver un hilo conductor entre el espionaje ilegal, entre el ataque que sufrió la sede de la Tupac. Ayer hubo otro ataque en Jujuy a un quincho de uno de los polideportivos de la Tupac, que fue prendido fuego. Todo esto con una actitud absolutamente beligerante de un Estado nacional que se niega a cumplir con las resoluciones que le impone Naciones Unidas. Bien. Elisa, agradecerte la comunicación, como siempre, clarísima, y bueno, desde acá nuestro apoyo a todo el laburo que están haciendo, a Milagro, y bueno, a seguir peleando. Gracias, compañeros, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Bien. Un abrazo grande. No, por favor, hasta luego. Ahí pasaba entonces Elizabeth Gómez Alcorta, que es del equipo de abogados de Milagro Sala, contando un poco este avance violento, prepotente, digamos, contra la libertad de Milagro, contra los compañeros. La verdad que sin palabras, ahí me deja atónito, ¿no?